Hola amigos. Bienvenidos. En este video veremos 60 preguntas de cultura general. ¿Cuántas puedes responder? ¿Estás listo? Recuerda que solo tienes 5 segundos para responder. Comencemos. Pregunta número 1. ¿En qué año sucedió el Sismo del Ángel, llamado así por la caída del Ángel de la Independencia? 1957, 1954, 1960. (1957). Pregunta número 2. ¿Quién de ellos formó parte del Maximato? Vicente Fox, Emilio Portes Gil, Emiliano Zapata. Emilio Portes Gil. Pregunta número 3. ¿La deficiencia de vitamina B12 qué enfermedad produce? Escorbuto, raquitismo, anemia. Anemia. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la estructura de la célula que se encarga de la respiración de la célula y la producción de ATP? Bacteria, mitocondria, membrana celular. Mitocondria. Pregunta número 5. ¿Cuándo pasó a ser un deporte olímpico el taekwondo? Sydney 2000, Londres 2012, Atenas 2004. Sydney 2000. Pregunta número 6. ¿A quién consideran como dios de la muerte en la mitología egipcia? Iris, Anubis, Zeus. Anubis. Pregunta número 7. ¿Qué país lideraba Nasser? Noruega, Egipto, Sudáfrica. Egipto. Pregunta número 8. ¿Qué rama de la ciencia estudia los procesos químicos en los organismos vivos? Bioquímica, biofísica, química inorgánica. Bioquímica. Pregunta número 9. ¿De qué país es capital Astana? Kazajistán, Georgia, Armenia. Kazajistán. Pregunta número 10. ¿Qué mar bordea Bélgica? Mar del Norte, Mar Rojo, Mar Egeo. Mar del Norte. Pregunta número 11. ¿Qué enzima se encuentra en la saliva de la boca? Pepsina, bilis, amilasa salival. Amilasa salival. Pregunta número 12. ¿Cuántos años duró la guerra más larga del mundo? 335, 341, 109. (335 años). Pregunta número 13. ¿Qué deporte practica el francés Gaël Monfils? Fútbol, tenis, golf. Tenis. Pregunta número 14. ¿Qué números son divisibles únicamente por 1 o por sí mismos? Números primos, números romanos, números enteros. Números primos. Pregunta número 15.
¿Qué animal solo necesita 30 minutos de sueño en 24 horas? Pollo. Jirafa. Tortuga. Jirafa. Pregunta número 16. ¿Qué países actuales componían la nación de Checoslovaquia? Chequia y Eslovaquia. Rumanía y Transilvania. Bohemia y Transilvania. Chequia y Eslovaquia. Pregunta número 17. ¿Qué significa código azul en el campo de la medicina? Derrame cerebral. Paro cardíaco respiratorio. Sepsis. Paro cardíaco respiratorio. Pregunta número 18. ¿Quién pintó el puente japonés? Da Vinci. Monet. Picasso. Monet. Pregunta número 19. ¿Dónde se encuentra el lago del amor? Florencia, Italia. Brujas, Bélgica. Marsella, Francia. Brujas, Bélgica. Pregunta número 20. ¿De qué país era el famoso pintor Vincent van Gogh? Francia. Italia. Países Bajos. Países Bajos. Pregunta número 21. ¿Qué científico le dio el nombre de célula? Robert Hooke. Isaac Newton. Robert Rimac. Robert Hooke. Pregunta número 22. ¿Quién de estos mencionados no es pintor? Dalí. Freud. Monet. Freud. Pregunta número 23. ¿Cuál es la principal fuente de energía de los seres vivos? Carbohidratos. Lípidos. Vitaminas. Carbohidratos. Pregunta número 24. ¿Cuáles son ejemplos de vivíparos? Perro, gato, cocodrilo. Gato, perro, caballo. Gato, caballo, águila. Gato, perro, caballo. Pregunta número 25. ¿Comportamiento que consiste en el gusto de los olores en general? Rinofilia. Grafofilia. Olofilia. Rinofilia. Pregunta número 26. ¿Quién descubrió que el universo se expande? Sócrates. Edwin Hubble. Aristóteles. Edwin Hubble. Pregunta número 27. Astrofísico inglés reconocido mundialmente por sus teorías en agujeros negros y teorías cosmológicas. Stephen King. Stephen Hawking. Isaac Newton. Stephen Hawking. Pregunta número 28. ¿Quién escribió la obra de Edipo Rey? Sófocles. Sócrates. Homero. Sófocles. Pregunta número 29. ¿Quién compuso la ópera Sansón y Dalila? Gabriel Fauré. George Bizet. Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns. Pregunta número 30.
Teoría de la psicología propuesta por el profesor Gardner. Inteligencias múltiples. Inteligencia única. Inteligencia general. Inteligencias múltiples. Pregunta número 31. ¿Qué selección ganó el Mundial de Fútbol en 1958? Suecia. Brasil. Argentina. Brasil. Pregunta número 32. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Guanare? Argentina. Colombia. Venezuela. Venezuela. Pregunta número 33. Heliófito se refiere a una planta que prospera o tolera la luz solar completa. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 34. ¿En qué océano se localiza la región conocida como el Anillo de Fuego porque hay muchos volcanes? Océano Índico. Océano Pacífico. Océano Ártico. Océano Pacífico. Pregunta número 35. ¿Qué jugador de ajedrez fue conocido como la máquina del ajedrez? Anand. Kasparov. Capablanca. Capablanca. Pregunta número 36. ¿Cuál es la constante de la proporcionalidad? K. 3.1416. X. K. Pregunta número 37. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 8. 2. 6. 6 electrones de valencia. Pregunta número 38. ¿Qué es hematuria? Moretón. Edema. Sangre en orina. Sangre en orina. Pregunta número 39. ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? AU. HG. AG. AG. Pregunta número 40. ¿Dónde está localizada la ciudad de Novorossiysk? Rusia. Polonia. Suecia. Rusia. Pregunta número 41. ¿Quién de ellos no fue un filósofo? Hobbes. Kant. Cervantes. Cervantes. Pregunta número 42. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y se caracteriza por la pérdida de la memoria. Meningitis. Alzheimer. Tétanos. Alzheimer. Pregunta número 43. La historiografía se define como aquella actividad de registrar la historia de la humanidad por escrito. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Pregunta número 44. ¿Cuál de estos personajes históricos fue conocido como el Hermoso? Felipe VI. Felipe I de Castilla. Fernando VII. Felipe I de Castilla. Pregunta número 45. ¿En qué continente se encuentra Seychelles? Europa. Asia. África.
África. Pregunta número 46. ¿Cuál es la capital de Vietnam? Taipei, Seúl, Hanoi. Hanoi. Pregunta número 47. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 8.91 metros sobre segundo al cuadrado. 9.16 metros sobre segundo al cuadrado. $9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta número 48. ¿En qué aniversario se construyó la Torre Eiffel? Aniversario 100 de la Revolución Francesa. Aniversario 50 de la Revolución. 100 años de la muerte de Napoleón. Aniversario 100 de la Revolución Francesa. Pregunta número 49. ¿Qué estudia la oftalmología? Trastornos del habla. Enfermedades de la garganta. Enfermedades del ojo. Enfermedades del ojo. Pregunta número 50. ¿Cuál es la partícula con carga eléctrica negativa? Protón. Electrón. Neutrón. Electrón. Pregunta número 51. ¿Qué color no está en la bandera de Costa Rica? Blanco. Rojo. Amarillo. Amarillo. Pregunta número 52. ¿Dónde se firmó el Tratado de Utrecht? España. Francia. Países Bajos. Países Bajos. Pregunta número 53. En la mitología griega, ¿quién fue amante de Apolo? Jacinto. Hera. Hefesto. Jacinto. Pregunta número 54. ¿Cómo se llama el trastorno en el que se rechina, cruje o aprieta los dientes? Bruxismo. Periodontitis. Gingivitis. Bruxismo. Pregunta número 55. ¿Cuál es el elemento número 37 de la tabla periódica? Hierro. Rubidio. Antimonio. Rubidio. Pregunta número 56. ¿Cómo se llama el lado izquierdo de una embarcación? Popa. Babor. Estribor. Babor. Pregunta número 57. ¿Qué se mide con la unidad parsec? Distancia. Velocidad. Tiempo. Distancia. Pregunta número 58. ¿Quién es el escritor de Utopía? Nicolás Maquiavelo. Tomás Moro. Galileo Galilei. Tomás Moro. Pregunta número 59. De los siguientes libros, ¿cuál no fue escrito por George Orwell? Rebelión en la granja. 1984. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Pregunta número 60. ¿Cuál de los siguientes no es un insecto? Mariposa. Araña. Abeja. Araña.
Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.